Buenas tardes, estamos aquí en entrevista con Viviana Borges. Viviana es vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Yo soy Diana Durán, editora del Espectador. Gracias a las personas que nos acompañan en esta entrevista. Viviana, buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Bueno, la razón por la que estamos hoy aquí hablando con ella es porque hace un par de días el entonces fiscal general Eduardo Montealegre radicó un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la penalidad del aborto en Colombia. Esa propuesta del fiscal Montealegre lo que decía es que las mujeres deberían poder interrumpir su embarazo sin ninguna condición durante las primeras 24 semanas y también propone reducir las penas para las personas involucradas en el delito del aborto. Yo quisiera saber, Viviana, ¿cuál fue la percepción de ustedes, las conclusiones a las que llegaron en la mesa por esta nueva propuesta sobre el tema de interrupción del embarazo? Bueno, nosotros tenemos como dos opiniones. La primera opinión es que apoyamos el proyecto por una sencilla razón, y es que le permite a las mujeres decidir sobre la interrupción del embarazo sin necesidad de decir que está en una causal, sin necesidad de requisitos, simplemente decir yo decido sobre el embarazo, quiero interrumpirlo y ya. El segundo punto es que nos parece un poco problemático el momento en que se presentó. Sin duda nos hubiese gustado que el mismo fiscal acompañara el proceso ante el Congreso y sin duda esto va a ser uno de los inconvenientes para que el proceso siga adelante. ¿Y creen que quien está ahorita a cargo de la Fiscalía, que es quien era su vicefiscal, Jorge Perdomo, no podría ayudar en ese acompañamiento del proyecto de ley? Por supuesto, y esperamos que sigan acompañándolo. Para nosotras es muy importante que en Colombia se avance y se permita a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo. Además de la salida del fiscal Montealegre, ¿qué lectura hacen ustedes en el Congreso sobre el momento en que se presenta este proyecto de ley? Bueno, nosotras hacemos una lectura, un balance, pues estamos a marzo, el periodo legislativo se cierra el 20 de julio, luego no va a tener mucho tiempo para la discusión y lo más seguro es que el proyecto no sobreviva. Ese es el balance que hacemos. ¿El pronóstico de ustedes? Sí, lamentablemente. Uno a veces se lleva la impresión de que este tema del aborto resulta un poco etéreo. Ustedes que manejan directamente casos, que asesoran a mujeres en este tipo de situaciones, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre casos recientes que nos permitan ejemplificar lo que viven las mujeres hoy en Colombia con respecto al tema del aborto? Bueno, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hasta el momento ha llevado a cabo 1000 casos, ha acompañado 1000 casos. En estos 1000 casos nos hemos dado cuenta que el marco legal vigente es bueno, pero no suficiente. Las mujeres enfrentan muchas razones, muchas barreras. Todo el tiempo tenemos casos donde las mujeres nos llaman, buscan la abogada de la Mesa porque le negaron el procedimiento, porque no le dijeron que no en la EPS, entonces la someten a largas esperas. Incluso a mujeres víctimas de violación le dicen no la vamos a atender, venga mañana. A veces tienen que esperar 12 semanas y esto se convierte en algo muy grave para la vida de las mujeres, porque no solamente no las atienden, sino las someten a angustias por mucho tiempo, las someten a volver, a volver una y otra vez, y al final dicen no las podemos atender porque el embarazo está muy avanzado. Entonces yo creo que sí me merece una reflexión sobre qué estamos haciendo para que los derechos de las mujeres sean efectivos. En Colombia vivimos en una cultura machista y ese machismo generalmente permea como todas esas barreras, se traduce en esas barreras que terminan enfrentando las mujeres a la hora de intentar tener acceso a una interrupción de embarazo. ¿Recuerdas algún caso del que puedas hablarnos sobre cuando el machismo interrumpió a una mujer que quisiera tener acceso a un aborto? Bueno, la Mesa ha tramitado alrededor de 1000 casos. En estos 1000 casos significa que dan asesoría legal. Un caso frecuente son menores de 14 años que han sido víctimas de violación, llegan al hospital y no le dicen, incluso las menores siendo adolescentes, que uno diría deberían darle la información. Actualmente tenemos un caso en la Corte, hay todos casos en la Corte Constitucional que se tramitan de 2 mujeres que les dijeron no, venga mañana, vaya a la EPS, les dilataron el procedimiento. Un caso es del Amazonas, de una niña de 14 años, y el otro caso es de una mujer de 32 años. En ninguno de los 2 casos las atendieron, sino les dijeron venga mañana, no hay disponibilidad del procedimiento. Entonces las mujeres se ven sometidas a largas esperas y finalmente les vulneran sus derechos y someten a que una niña de 14 años sea madre.
Hace un par de años, si la memoria no me falla, la Corte Constitucional le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez que dejara de mentir, que dejara de distorsionar la información con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Sigue Ordóñez mintiendo? Sí, Ordóñez es un opositor de los derechos de las mujeres y lo hace de muchas maneras. Yo creo que lo hace cuando incluso en estos casos de niñas de menores de 14 años que solicitan aborto porque han sido víctimas de violación, no quieren continuar con el embarazo, él presenta nulidades, se opone a las sentencias favorables, es decir, en todo el tiempo es un obstáculo para que las mujeres hagan valer sus derechos. Además, porque hace un par de años nosotros trabajamos acá en el periódico un tema sobre cómo también la Procuraduría está, por ejemplo, persiguiendo disciplinariamente a funcionarios del Ministerio de Salud o personas que se involucran para proteger a las mujeres que piden interrupción de su embarazo. ¿Eso sigue ocurriendo? Eso sigue ocurriendo y yo creo que nosotros trabajamos en la mesa desde hace 20 años y nosotros al principio la Procuraduría era un apoyo. Y llamaba a los hospitales porque ustedes no le están realizando el procedimiento a las mujeres, eso en los primeros casos del 2006 y 2007. Con Ordóñez todo lo contrario, las mujeres llaman a los hospitales para que las mujeres sean denunciadas, se han aumentado, nosotros hemos recibido algunos casos donde se inician procesos penales contra las mujeres por la interrupción del embarazo, entonces parece que en vez de proteger los derechos de las mujeres, que es su labor desde la Procuraduría, empieza a hacer labores para perseguir, para preguntar, presentar derechos de petición e intimidar a los servidores públicos, a las entidades de salud. ¿Cómo hacemos para separar este debate, los aspectos religiosos del problema de salud pública? Yo creo que la gente o el principal mensaje es que el aborto es una decisión de las mujeres y no es una obligación. Cuando nosotros hablamos de que el aborto debe ser legal, es sacarlo del Código Penal y eso es muy sencillo. Y el dilema moral lo va a tener cada persona en su interior. Es decir, no significa que si la ley permite el aborto, yo vaya a abortar. Significa que es voluntario y cada persona decide en su interioridad, yo lo quiero hacer o no yo que no lo quiero hacer. Yo estoy de desacuerdo, entonces no lo quiero hacer, pues es libre de continuar. Y yo creo que eso ha sido difícil de manejar, ha sido una tensión. Finalmente la Corte en la sentencia de aborto de 2006 digamos que acabó ese dilema porque dijo los derechos de las mujeres prevalecen y el mínimo de protección es que las mujeres puedan abortar en estos casos. Pero, por ejemplo, en un proyecto como el que propone el exfiscal Montealegre, que se hablan de hasta 6 meses de gestación, ¿cómo conciliar con los derechos del bebé que está en proceso? Ahí, aunque uno no sea religioso, entiende uno por qué puede presentarse un dilema en esos casos. El dilema es personal. El proyecto es muy bueno por la siguiente razón, porque le permite que las mujeres, uno, decidan. Dos, que la decisión sea voluntaria de la mujer y no del Estado que le diga no, esto no es permitido, esto es un delito. Y entonces las mujeres van a tener libre acceso, van a tener los hospitales que están preparados y ¿por qué las 24 semanas? Yo creo que también hay un poco de desinformación en el tema. Las mujeres que llegan con embarazos después de la semana 20 son las mujeres vulnerables. No nos imaginemos que son todas las mujeres las que esperan pacientemente para decir en el mes sexto, yo quiero un aborto. No, el 2% de las mujeres llegan después de la semana 20 a solicitar la interrupción del embarazo por razones básicas. Son pobres, son vulnerables, no tuvieron la información, vivían en áreas rurales, las mujeres que viven en las ciudades, que tienen información, que tienen un hospital al lado, que tienen salud, solicitan el aborto de manera temprana. Entonces, proteger a las mujeres en la semana 24 es proteger a las mujeres más vulnerables. Yo creo que ese es el gran acierto del proyecto de ley. Okay. Ese proyecto de ley también en su sustentación habla de que en Colombia, según investigaciones, se puede cometer hasta 400.000 abortos por año. ¿Esa cifra es la que ustedes manejan también? Esa cifra es una cifra de una investigación que se hizo sobre el aborto en el año 2010, donde se llegó a los resultados de que se realizan más o menos 400.000 abortos al año. De esos 400.000 abortos al año, el 2% son después de la semana 20, el 1% son legales y el 99% son ilegales, lo que nos hace cuestionar, necesitamos avanzar, necesitamos un nuevo marco legal que reconozca los derechos de las mujeres a decidir sobre el embarazo. A mí es que me impresiona un poco la cifra, me parece pues es muy alta, son 400.000 personas al año. Si estamos hablando que el 99% son ilegales, ¿de dónde se consigue esa información para saber que ese es el panorama real de Colombia?
Bueno, las fuentes como se consigue digamos, el diagnóstico de la investigación se hace a través de las mujeres suelen interrumpir el embarazo de manera voluntaria a través de pastillas, el uso de medicamentos, llegan algunas EPS con abortos incompletos, entonces son registrados en el sistema de salud y entonces así se tiene una aproximación de más o menos cuántos abortos se realizan, los que se realizan con medicamentos y los que se realizan de manera parcial y llegan a las EPS. Lo que quiere decir o el mensaje que está ahí detrás es que las mujeres abortan con o sin legislación, pero sin duda es mejor tener una legislación amigable y no un código que nos esté diciendo todo el tiempo el aborto es un delito, el aborto es un pecado, no lo debes hacer, porque finalmente el derecho penal es como algo simbólico negativo. Esas 400.000 mujeres no fueron a la cárcel ni están investigadas afortunadamente, pero sí está la ley que nos dice eso está mal, eso es un delito y entonces parece como un poco hipócrita, por un lado, someter a las mujeres a que paguen los abortos y a que esto sea ilegal y por el otro lado, pues mantener una legislación que no se aplica, sino que simplemente tiene un peso simbólico negativo hacia nuestros derechos. Este proyecto de ley recoge una premisa que se ha discutido siempre que se habla de penalizar el aborto y es que no sirve, penalizar el aborto no sirve. ¿Por qué? Penalizar el aborto no sirve porque el derecho penal debería ser el último recurso. Las mujeres deberían tener acceso a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su maternidad y así lo han hecho. Digamos que la cifra lo demuestra, las mujeres abortan con o sin marco legal porque necesitan hacerlo, porque son autónomas y porque ejercen los derechos sobre su cuerpo. Mantenerlo en el Código Penal es como una amenaza. El derecho penal debe ser la última recurso cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos y entonces deberían estar en la regulación de salud donde diga cómo se debe hacer, qué deben hacer las EPS, cómo opera las obligaciones, pero realmente no tiene ningún sentido más allá de ser agresivo, simbólicamente negativo, mantenerlo en el Código Penal. Vale, ella es Viviana Borges, vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias también a ustedes que nos vieron esta tarde y nos vemos después. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Viviana.